¿Cómo se llama esto? La batalla es mía. La batalla es mía. Quiero llevarlos un momento al pasado y a la cultura norteamericana. En los años 1950 aproximadamente, en todos esos años, existieron unas leyes o una ley que se llamó las leyes de Jim Crow. ¿Han escuchado acerca de las leyes de Jim Crow? Jim Crow no era un personaje real, era un personaje realmente ficticio, un personaje que nació de algunas obras como digamos obras de teatro, donde las personas blancas se pintaban de negro y ridiculizaban a las personas negras. Y uno de esos personajes se llamaba Jim Crow. En esa época, una época de segregación racial muy fuerte, en toda la sociedad se veía esa segregación racial. Ya de hecho existía, ya se había abolido por supuesto la esclavitud hace tiempo, y existía una supuesta igualdad entre los seres, entre las personas, entre los seres humanos, pero una igualdad que era medias, porque existían escuelas para blancos y escuelas para negros. Existían restaurantes donde solo entraban blancos, donde solo entraban negros, donde habían baños para blancos, para negros. Lo que pasaba es que casi siempre las cosas que eran, casi siempre no, siempre las cosas que eran para la población negra eran lo peor y los blancos eran lo mejor. Y así nos escapaba el transporte público. En el transporte público pasaba lo siguiente. Los transportes públicos tenían un área para blancos y un área para negros. La de adelante, ¿de quién era? Los blancos. Y atrás, el calor, el motor, todo para los negritos. Ellos tenían una división que decían, después de esta división, iban solamente las personas negras y las personas color blanco adelante. Ahora, si se llenaba la parte de las personas blancas, el conductor tenía el derecho de agarrarla donde estaba el margen y decir, hey, ahora irse más atrás. Aquí, todas las personas que estaban aquí tenían que irse más atrás, apretaditas, y quién sabe si hasta bajarse si no tienen espacio, pero ahí tenían que estar las personas blancas. De hecho, un blanco no podía estar en la misma línea que una persona negra, tenía que irse hacia atrás. Esa era esa época de los años 50. Pero hubo una mujer, fue criada en la iglesia, escuchando lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios, y se crió en la iglesia metodista africana, se llama así, una iglesia cristiana metodista africana que estaba en esa época. Y esta historia que les voy a contar sucedió en Montgomery, en Alabama. Capaz que han escuchado, seguramente han escuchado de estas historias. Y si usted se monta, por lo menos aquí en Miami, en algún transporte público, siempre hay un asiento con el nombre de la persona que yo le voy a comentar. Ella se llamaba Rosa Parks. En ese momento, ella ya era costurera, una vida de costura, ya era una señora. Sale una tarde, imagínense un día de diciembre, con el frío de esa época de diciembre, y cansada, sale, quién sabe, y se monta en su transporte público, y se montó en el área que le correspondía a ella. Pero se negó a darle el puesto cuando le pidieron o le exigieron, porque eran leyes, incluso estatales y federales, le exigieron que le diera el puesto a una persona blanca. Ella dijo un rotundo, no lo haré. Por supuesto, al decir que no lo haría, ella se tuvo que enfrentar a la policía. De hecho, fue arrestada por negarse a cederle el puesto a una persona blanca. Y ese arresto generó en Alabama, en Montgomery precisamente, uno de los boicots más sonados de toda la historia americana, que fue cuando la población negra decidió decir, no nos montamos en ningún autobús, nos vamos a pie. Se ponían de acuerdo para irse en algún transporte, como sea, pero no se montaron. Hicieron un boicot tan grande que fueron escuchados. Pero esta señora, de hecho, Rosa Parks, en algún momento alguien especuló de que ella era cansada. Pero ella después, en una entrevista, ella declara que ella lo que estaba cansada era de ceder. Ella estaba cansada de ceder porque ella estaba vestida con la dignidad que Dios le había dado, pero una sociedad que le decía que esa no era su posición. Y precisamente de eso se trata lo que estamos hablando hoy, de confianza y de fe, porque la fe y la confianza no es necesariamente inactiva.
La fe requiere a veces estar sentado cuando el mundo te dice, párate. Cuando el mundo te dice, este no es tu lugar. Cuando el mundo te dice, este no es el sitio para ti. Cuando tú estás arraigado en la fe, tú puedes tener la fortaleza de estar sentado en el momento, incluso a pesar de las circunstancias que tienen a su alrededor. Pero en esa época, y debido a todas estas marchas que se hicieron, o por lo menos el boicot que se hizo, surgió un joven también, un joven pastor de la época llamado Martin Luther King Jr. Martin Luther King, un hombre también de fe, él también promovía lo que era la igualdad, y él sale en medio de todo esto a dar un discurso que de hecho hay uno de los discursos más bonitos que se han dado también políticamente, aquella frase que dice I have a dream. Él tenía un sueño, pero ese sueño en Dios, igualmente en la dignidad que Dios le había investido a él como hombre de Dios, él fue diferente a Rosa Parks, pero igualmente aplicó la fe. Él llamó a una manifestación no violenta. Su bandera era la no violencia. Y salieron y patearon la calle cuando muchos le decían, párate. A veces el mundo también nos dice más bien al revés, párate, no sigas. Pero cuando estamos plantados en Cristo y sabemos quiénes somos, más bien son momentos en que nosotros podemos salir adelante. Esto contrasta un poco, no contrasta, pero si no te has sentido identificado con estas dos personajes, primero quiero decirte que la fe no es la ausencia de miedo, porque todos tenemos miedos en diferentes momentos. La fe es la presencia de convicción. La fe no necesitamos no tener miedo para tener fe. Solo saber que existe una presencia de parte de Dios que nos acompaña, y en medio de esa prueba nosotros poder pasar lo que necesitemos pasar. La fe toma asiento cuando el mundo te dice que te quites, y se mantiene firme cuando la injusticia intenta caminar sobre ti. A veces confundimos la paz o los pacificadores que habla la Biblia con no meterte en problemas, o no alzar tu voz, o no levantar tu voz cuando algo es injusto, o no decir, o no pararte frente al pecado o algo que no es apropiado y decir, esto no lo permito. La paz no es no discutir, la paz no es no pararse firme, más bien la paz es que exista justicia. Por eso el Señor Jesús, que es el mayor pacificador, alborotó toda una generación y alborotó todo el mundo. Y no quiere decir que Él era agitador, sino que más bien venía a traer justicia, y la justicia de Dios. La fe nos da la valentía para enfrentar grandes gigantes con las manos vacías de armas, pero con el corazón lleno de promesas. Y entonces llegamos a una historia similar como la que atravesó Rosa Parks y la que atravesó Martin Luther King. Y es el caso de Josafat. Josafat es un rey de Judá. Rey de Judá. En aquella época se había dividido el reino. Había el reino de Judá y el reino de Israel. El rey de Judá, hijo de Asa, el padre de él, él toma posesión. Esto lo pueden conseguir en Segunda de Crónicas del 17 al 20. Yo les pido por favor que si pueden, hagan la tarea en casa. Son, ¿cuántos capítulos? 17, 18, no hay 20. 4 capítulos. Que se lean esos 4 capítulos de Segunda de Crónicas 17 al 20. Y van a poder conseguir parte de todo lo que estamos leyendo. En Segunda de Crónicas 17, 6 dice lo siguiente. Dice, además, eliminó de Judá los santuarios paganos y las imágenes de la diosa Aserá. Una de las primeras cosas que hizo el rey Josafat cuando llegó al trono fue deshacerse de los altares, de las cosas que no convenían, de las cosas que eran abominaciones a Dios. Él limpió todo su reino de diferentes altares que habían en toda la región. Y es que antes de uno tener una victoria externa, como la tuvo y la vamos a ver, uno tiene que tener victorias y limpiezas internas. Nadie puede pretender tener victorias en la vida si no te limpias a ti mismo interiormente. O sea, tienes que empezar por dentro de ti para que esa victoria se pueda manifestar en lo que tú tienes a tu alrededor.
Pero entonces de estas tres personajes que estamos hablando de Martin Luther King, de Rosa Parks y de Josafat. Podemos buscar tres principios que nos pueden ayudar a buscar la victoria delante del Señor. Y es lo que hacía Josafat. Y es buscar primero a Dios. Lo primero que nosotros tenemos que hacer en nuestro día, en nuestro día a día, en cada negocio, en cada circunstancia, en cada decisión, es buscar saber qué dice Dios. Esa debe ser la prioridad en cada uno de los aspectos de nuestra vida. A veces nos dejamos nublar la mente por nuestra experiencia, por lo que nosotros sabemos o por lo que creemos que sabemos, y tomamos decisiones de acuerdo a esa experiencia y no vamos a lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Yo acabo de tomar una decisión con unas personas con las que estoy hablando, y una de las cosas por la cual tomé esa decisión, porque he tenido oportunidades parecidas a esta en otros momentos, estoy hablando laboralmente hablando, que no las he, aunque me han interesado, no las he puesto como que sí, voy a hacerlo, porque sencillamente se desvían del camino que yo voy, de mi proclama de vida, de lo que yo y lo que Dios me ha dicho que es mi propósito de vida. Estas personas con las que estoy ahorita haciendo un trabajo, un proyecto, cuando veo el contexto de ellos y me voy a la palabra, digo, se ajusta a lo que yo estoy, a mi proclama de vida. Entonces yo me voy por allí y digo, sí, ¿sabes qué? Quiero hacer ese proyecto con ustedes y voy por allí. Porque necesitamos tener eso. En 2 de Crónicas 17:4 dice así: sino que buscó al Dios de su padre y siguió sus mandamientos en vez de seguir las prácticas de Israel. Israel estaba buscando, estaba teniendo, como Israel había sido plagada por muchas culturas alrededor, había muchas personas que ya se habían ido tras otros dioses. Él decidió sencillamente apartarse de ese camino. Y a veces a nosotros nos pasa que tenemos problemas en nuestra vida, que son problemas espirituales, pero queremos buscar una solución humana. Cuando nosotros tenemos problemas espirituales, tú no puedes buscar otro tipo de solución. Tú tienes que buscar problemas o soluciones espirituales. Si tú tienes problemas con tu vista, tú no vas al gastro, ¿verdad? Tú vas al oftalmólogo para que te vea la vista. Igualmente, si nosotros no podemos buscar planes humanos cuando los problemas que tenemos son problemas espirituales. Josafat, fíjense lo que pasó con Josafat. Vamos a contar un poco la historia de Josafat. Toma el trono, limpia, ya dijimos, ya limpia toda su era, todo por lo menos los altares paganos. Y luego dice la Biblia que él se hizo muy famoso y adquirió muchos bienes. Mucha gente le daba y fue un rey muy respetado en la región. El rey de Israel, que les comenté que estaba el rey de Judá y el rey de Israel. El rey de Israel lo llama y lo reconoce, y cuando lo llama hace un banquete, lo atiende, se hacen como amigos, por decirlo de alguna manera. Y el rey de Israel dice, oye, quiero ir a pelear contra unas personas de Ramot, otro pueblo. ¿Te unes conmigo? Y el rey Josafat dice, sí, me uno contigo, te ayudo con la guerra y mi pueblo también está dispuesto contigo. Pero dice algo, pero ya va, antes de ir a la guerra, ¿por qué no lo consultamos a Dios? El rey Acab llama a sus profetas y les dice a sus profetas, mira, ¿qué nos dicen ustedes? ¿Vamos a pelear contra esa gente, sí o no? Y todos los profetas que estaban allí, atención con esta para que no se pierdan, todos esos profetas dijeron, sí, vamos a contra esa gente porque los vamos a vencer. El rey Josafat dice, ya va, pero no hay otro profeta aquí, no hay un profeta de Dios que nos revele lo que realmente es. Ante eso, Acab dice, sí, hay un profeta de Dios. Ahí yo me pregunto, cuando dice esto, yo digo, entonces los primeros profetas, ¿de quién eran? Porque, y ciertamente van a donde otro profeta que se llama Micaías y lo llama, pero el rey Acab dice, oye, ¿sabes qué? Le dice a Josafat, le dice, ¿sabes qué? Es que no quiero consultarle a ese profeta, porque ese profeta, cada vez que le pido que me profetice algo, me profetiza puras cosas malas. Cada vez que yo le digo a ese profeta, mira, profetízame de parte de Dios, todo lo que me dice es malo para mí. No quiero ese profeta. Josafat le dice, ya va, no hables así. Y lo mandan a traer. A veces nosotros también queremos escuchar nada más lo que nos interesa escuchar.
A veces cuando escuchamos la voz de un profeta, no como en aquella época, pero el Señor puede darnos a nosotros en algún momento alguna palabra profética para alguien. Y a veces, si no se compagina con lo que nosotros creemos, a veces como, uy, pero qué fastidio, pero ¿por qué tengo que dejar esto? ¿Pero por qué tengo que hacer así? ¿O por qué tengo que irme por acá? Porque a veces nada más esperamos que Dios diga lo que nosotros queremos decir, lo que escuchar. Queremos pasar por la ventanilla de Dios y decir, Señor, por favor, me das un milagro que no tenga que esfuerzo, que no tenga que pararme a orar, que no tenga que leer la Biblia, que no tenga que entender de ti y que reciba mucho dinero y que me vaya para el cielo. Así. Mira, pero ¿y los mandamientos? No, los mandamientos no, sin mandamientos. Así como cuando van a Starbucks, sin azúcar. ¿Ah? Así, tipo así, a veces queremos tratar a Dios. Pero entonces dice el rey acá, bueno, traigan al profeta Micaías. Micaías, el oficial que va a buscar a Micaías le dice, mira, todos los profetas que habían llevado, todos dicen que el rey, que vayan a pelear con el rey. Así que procura ponerte de acuerdo y decir lo mismo que los profetas. Ante eso, Micaías dice, solamente voy a decir lo que Dios me diga que diga. Pero cuando estaba frente al rey, Acab le dice, mira, debo ir a pelear con estas personas. Micaías, que era el profeta, dice algo que aunque la Biblia no lo dice, yo me lo imagino. Y aquí me estoy poniendo una ¿cómo se podría decir? Una suposición. Esto lo estoy suponiendo yo. Porque el texto casi que me obliga a suponer esto. Micaías, el profeta, le dice al rey, cuando el rey le pregunta, ¿vamos a pelear con esta gente? Micaías le dice, sí, vayan a pelear, van a tener la victoria. Pero luego el rey le dice, oye, ¿cuántas veces te tengo que decir delante del Señor? Dime lo que realmente el Señor te dice. Entonces, tú quieres saber lo que Dios te dice. Entonces a mí me hace suponer que cuando le dijo, vamos a pelear, yo creo que él le dijo como, sí, anda, ve, seguro el Señor te va a dar la victoria. Se lo habrá dicho con cierta ironía, se lo habrá dicho de alguna manera porque el rey de una vez le dice, ¿no te he dicho que me digas lo que Dios realmente está diciendo? Ante esto, Micaías le dice, he visto a todo el pueblo disperso como ovejas sin pastor. Quiere decir que esa batalla la iban a perder. El rey dice, como no le gustó la profecía, lo manda preso y mándalo preso y escóndanlo allí en la cárcel hasta que yo venga tranquilo de vuelta aquí a la ciudad. El profeta le dice, si tú vuelves a este lugar como estás diciendo, entonces el Señor no habló por mí. Pero ya veremos lo que pasó. Lo que pasó fue lo siguiente. Fueron a la batalla. El rey Acab le dice al otro rey, a Josafat, nuestro personaje principal de hoy, le dice, vístete tú de rey y yo me voy a vestir como para que no me reconozcan. Se vistió de otra manera. Empezó la batalla. El rey con quien estaban peleando le dice a sus soldados, no peleen con más nadie, solo búsquenme al rey y a ese es el que me van a matar. Al rey, y traten de no pelear con un grande, pequeño, olvídense, busquen al rey y mátenlo. Todo ese ejército buscando al rey, cuando vieron a Josafat, pensaban que era el rey de todo eso y vamos contra Josafat. Josafat hace algo hermoso. Pega un grito. Señor, Señor, ayúdame, Señor. Ante eso, el Espíritu del Señor hizo que ellos desistieran y no lo mataran. Pero además ellos se dieron cuenta que ese no era el rey Acab. Cuando se dieron cuenta que no era el rey Acab, empezaron, este no es el rey, buscando al rey Acab porque ese era el que querían ellos matar. Miren las cosas. Dice la Biblia que un arquero agarró un arco y lanzó una flecha al azar. Y esa flecha cayó exactamente. Acab tenía su traje de guerra y sobre él un camuflaje para que no supieran que era el rey. Pero dice la Biblia que la flecha atravesó sus vestiduras y entre las rendijas de su armamento, de su armadura, llegó ante Acab. Acab quiso salir de la guerra. Sácame de aquí, le dijo al que estaba en el carro, sácame de aquí, no sé qué cosa. No podían porque estaban rodeados. Y cayendo la tarde, la Biblia dice que Acab murió. Todos se regresan, por supuesto. Nuestro protagonista de hoy, Josafat, regresa también, sorprendido porque se regresa a su ciudad. Y ahí encuentra otro profeta, Jehú, quien le llama la atención por haberse asociado con otras personas para ir a una batalla que Dios no le había mandado. Porque ahora otro reino iba a venir sobre Josafat.
No sé si me están siguiéndome. Ahora otro reino venía sobre Josafat, y un reino que era muy grande venía sobre él. Cuando él se da cuenta que vienen sobre él, este profeta le dice: ¿por qué te aliaste con otras personas para hacer lo que no tenías que hacer? Pero cuando le está haciendo el regaño, dice: pero ya va, pero tienes algo a tu favor. Tienes a tu favor de que tú limpiaste y sacaste los altares de la diosa Aserá y limpiaste todos los altares paganos aquí. Miren, nosotros no podemos construir un altar sobre los escombros de la desobediencia. Cuando tú vas a construir un altar, tiene que ser un altar que realmente tú limpiaste, pusiste, porque si no hacemos lo que estábamos comentando, de querer solamente lo bueno, pero no las obligaciones. Y lo que pasó fue que Josafat reunió a toda su gente, y oró al Señor. Y le dice: Señor, oye, mira, este pueblo, nosotros pasamos cuando salimos de Egipto, pasamos por allí y tú no permitiste que pasáramos por allí porque lo íbamos a destruir años atrás. Pero ahora mira cómo vienen y nos pagan a nosotros, quieren venir a destruirnos. Pero le dice algo muy interesante, le dice: Señor, nosotros no tenemos el poder para vencerlo. ¿Los vas a dejar a ellos sin juicio, Señor? Señor, yo no tengo cómo vencerlo. Y ahí hay algo clave, porque cuando tú reconoces tu insuficiencia, es cuando realmente el Señor empieza a decir lo que le dijo Jehú. Jehú le dijo: reúna a todo el mundo, y le dijo: vayan a la batalla. Pero miren esto, vayan a la batalla. Pero antes de eso quiero que sepan, estoy parafraseando toda la historia, ustedes lean la de 2 Corintios 20, de Crónicas 20 del 17 al 20, perdón. Le dice: vayan a la batalla, pero quédense tranquilos porque esa batalla es mía. La batalla es mía. Y aquí está lo que puede ser paralelo con lo que estábamos hablando de Martin Luther King y de Rosa Parks. El Señor no le está diciendo que no hagan nada. El Señor, muchas veces la fe no se mueve en nuestras vidas porque no hacemos nada para que se mueva la fe. No porque la fe necesite que nosotros nos movamos, sino que necesitamos movernos para saber que tenemos fe en eso. Josafat le manda todo el cuerpo de cadetes, de soldados, todo eso a la batalla. Se arman. Para ir a la batalla hay que hacer, montarse, las armaduras, las espadas, las lanzas, y se van a la guerra. Pero miren lo que hace Josafat. ¿Saben quién eran los que estaban al frente del ejército? ¿Quiénes creen que estaban al frente en la primera línea? ¿Quiénes creen? Los cristianos. Bueno, todavía no ha existido Cristo todavía, pero parecido. Esclavos, no negros, no tampoco. Profeta, algo parecido. Adelante, él mandó a los adoradores, quienes cantaban, no sé cómo lo cantaban, pero algo así como que dice la Biblia, que decía algo como que adoren al Señor porque para siempre es su misericordia. Adoren al Señor porque para siempre es su misericordia. O sea, los que estaban en el frente eran los que cantaban y los que adoraban al Señor. Y detrás iba el batallón. Cuando iba el batallón, o sea, cualquiera podría pensar, lógicamente, humanamente, como les digo, a veces queremos resolver los problemas espirituales con cosas humanas, pero humanamente serían los más fornidos, los más capaces, los más rápidos, los más activos para estar al frente. Pero cuando tú reconoces que la batalla no es tuya y reconoces que los problemas que tenemos regularmente son problemas espirituales, puede que tú lo veas en las finanzas, en las relaciones, en cualquier ámbito de la vida, pero la mayoría de nuestros problemas son espirituales y a veces queremos actuar únicamente humanamente. Cuando podemos entender eso y saber y poner a Dios de primero en todo, es como cuando hacemos, entonces allí, cuando reconocemos que Dios es el que puede tener, como decía Josafat: Señor, no tenemos cómo luchar si tú no nos ayudas. Tú eres el que tienes que estar adelante porque es tu causa, era la causa de Dios. Cuando nosotros ponemos a Dios primero, entonces Dios dice: ok, ya que me pusiste a mí primero, tranquilo, sigue haciendo lo tuyo, porque esta batalla es mía ahora. Ya le otorgaste
tu batalla relacional, tu batalla de finanzas, tu falta de dinero, tu falta de estrategia, tu falta de cariño en el hogar, tu falta de lo que sea, tú se lo entregaste a Dios, porque ese problema, lo primero es reconocer que Dios es el primero en todo. Necesitamos confiar absolutamente, y eso tiene que ver con la dependencia plenamente de Dios. Así decía Josafat: oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Nosotros no tenemos fuerza para enfrentar esa multitud que viene a atacarnos. No sabemos qué hacer, pero en ti buscamos ayuda. Cierra tus ojitos un momentico. Mira el problema pequeño, grande que tenga cualquiera. Pero declara esto, no sé qué hacer, pero en ti busco ayuda. Y otro versículo clave es cuando dijo así, el Señor dijo, esto está en 2 de Crónicas 20:15, dice, Él dijo: escuchen, habitantes de Judá y Jerusalén, y usted, rey Josafat. Esto lo decía el profeta Jehú a Josafat. Así dice el Señor, y así te dice el Señor a ti cuando tú pones tus problemas de primero al Señor. Dice: no tengan miedo, ni se acobarden cuando vean esa gran multitud, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Y para eso es que el Señor nos da una estrategia del cielo para nuestra vida cotidiana, y es tomar nuestras posiciones. ¿Cuál es tu posición de batalla? ¿Cuál es tu posición en tu matrimonio? ¿Cuál es la posición como papá cuando tienes un hijo que se alejó de Dios y que está en las drogas, o está en el alcohol, o está en cualquier otra situación, o sencillamente está alejado de Dios? ¿Cuál es tu posición como padre en ese momento? ¿Cuál es tu posición como una persona que tiene que ir a salir a la calle a buscar el pan, pero ve que la cosa está difícil, que no puede llegar? ¿Cuál es tu posición? ¿Te quedas en tu casa esperando en Dios, levantando las manos? Eso es bueno, levantar las manos, pero levántate a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana, levanta tus manos y sal a la calle a buscar, a resolver, a buscar el trabajo, a buscar lo que tienes que buscar. En 2 de Crónicas 20:17 dice así, dice: ustedes no tendrán que pelear esta batalla. Tomen sus posiciones. Hubiese sido fácil decirle al Señor: yo peleo, tranquilo, no hagan nada, quédense allí tranquilos. Pero no les dice eso, dice: ustedes no tendrán que pelear esta batalla. Tomen sus posiciones, manténganse firmes y verán cómo el Señor los salva. Habitantes de Judá y de Jerusalén, no tengan miedo ni se acobarden. Salgan mañana a hacerles frente. ¿A qué? Si Él va a pelear. ¿Hacerle frente a qué si Él es el que va a pelear? Pero dice que el Señor estará con ustedes. Lo que pasó allí fue que cuando venía ese ejército y ellos estaban adorando al Señor y cantando esa melodía, no sé cómo habrá sido, denle gracias al Señor porque su misericordia permanece para siempre. Fue que ese ejército, entre ellos y entre muchos de ellos, empezaron a atacarse unos a otros. Se atacaron entre ellos y se mataron entre ellos. Cuando el ejército de Josafat fue a una torre a ver dónde estaba el enemigo a lo lejos, lo que vio fue puros cuerpos muertos, todos muertos. Ellos no tuvieron que hacer nada. Ahora, ¿tendrían miedo en el transcurso que iban desde su sitio a la batalla? ¿Habrían experimentado el miedo? Sí, posiblemente. Cuando vas a la guerra no sabes si regresas. Seguramente había miedo. Pero la fe y la confianza en Dios les permitió ir a la batalla sabiendo que Dios iba a responder por cada uno de ellos. De hecho, después de eso ellos pudieron agarrar un botín tan grande que dice la Biblia que con todo y eso pasaron 3 días recogiendo el botín.
O sea, que no solamente fue que los salvó de los enemigos, sino que adicionalmente fueron bendecidos por todas las cosas que tenían los enemigos. Entonces, digamos como lo que podríamos decir la conclusión de un día como hoy es que la fe tiene que ser una fe activa, una fe que se trabaje, una fe que se mueva, una fe que realmente busque el rostro del Señor, pero también que se mueva en búsqueda de lo que está soñando. Rosa Parks descansó sentada, pero ella desafió el sistema. Martin Luther King descansó en la promesa, pero marchó sin descanso. O sea, marchó y marchó y marchó, y fue muchas marchas solamente por la promesa. Porque en la historia de la vida, mira, puede ser muy larga, pero siempre se va a inclinar a la justicia de Dios, tarde o temprano. Hay gente que cree que no sé hasta cuándo venga el Señor, eso no lo sabe nadie. Los países cambian. Pero hay gente que creía que de repente un hombre como Maduro nunca iba a caer. Ahí está. Y que un gobierno como el cubano no iba a caer nunca. Se está desmoronando Nicaragua. Veremos en el nombre del Señor que pasen cosas, porque en la trayectoria siempre se inclina a la justicia de Dios. Puede que pase un rato, un tiempo donde ellos pareciera que las personas que hacen el mal pareciera que estuviesen sin castigo, sin nada, pero en su momento, y si no es en esta vida, en otra vida, tendrá su final. Josafat descansó en la palabra, pero marchó frente con alabanzas al Señor. Cuando haces lo que te corresponde, ¿qué es lo que nos corresponde? Limpiar nuestra alma, orar, buscar de Dios, buscar lo que realmente Dios quiere con cada uno de nosotros. Cuando hacemos lo que nos corresponde, estudiar si estamos estudiando, trabajar, ser honestos si estamos en un lugar de trabajo. Cuando hacemos lo que nos corresponde, entonces la batalla deja de ser nuestra para ser una batalla de aquel que nunca Dios ha perdido una batalla. Puede que a veces uno vea como que, perdí esta, o por lo menos como dice por ahí, perdí la batalla, pero no la guerra, porque el Señor nunca pierde la guerra. Ya está ganada la guerra. Y una de las cosas por las cuales nosotros necesitamos, o cómo podemos conseguir que el Señor tome nuestras batallas, es reconociéndolo, como ya hablamos, y haciendo actos de fe que en nuestro día a día puede ser pedir perdón, puede ser callar. En un país como este, que es tan sensible el tema migratorio, que es algo que a mucha gente le raspa, porque hay como una herida, y cuando tú te raspas una herida es como que te duele, porque la herida está todavía un poquito. Pero el pedir perdón se utiliza, de hecho, en muchos casos cuando están en proceso migratorio, donde tú tienes que pedir un perdón por haber infringido la ley de aquí y haber entrado de la manera incorrecta, y tú pides perdón, y esa es parte del proceso, pedir perdón, para que ellos entonces te digan, bueno, ya pediste perdón. Imagínense que yo, soy su pastor, pero ustedes llegan, se paran una mañana en su casa, y cuando me ven abajo en el mueble así de su casa. ¡Hey! ¿Cómo entré? ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Cómo entraste? Pero, y agarré la comidita que estaba en la nevera ahí. Vi una galleta, me la comí. Hice un huevito, me lo comí. Usted me puede querer mucho, pero ¿está bien o está mal? Está mal. Entonces nuestra gente latina tiene que tener la sensibilidad de decir, ya va, sí cometí un error. Esta batalla que tengo de migración, sí, tengo una batalla que tengo que lidiar, pero tengo que pedir perdón. Porque hice como no tenía que hacerlo. Y una vez que pido perdón y me dan el perdón, tú puedes pasar un proceso completamente diferente. Hay muchas formas. Pero lo que quiero decir es que en una relación, a veces queremos que la relación surja, pero la relación a veces lo único que está esperando es que me digas
perdón, que te pida perdón. Y yo lo digo con propiedad. A veces estoy con situaciones con mi esposa, yo también tengo situaciones, no, créame que yo también tengo situaciones. Y a veces sencillamente cuando yo hago el cálculo de lo que pasó, digo, ¿qué me costaba decir? ¿Qué? Perdón. Dios trabaja y pelea nuestras batallas cuando nosotros pedimos perdón, cuando nosotros le entregamos a Él todo lo que la preeminencia en todos los problemas, Gastamos más de la cuenta, estamos endeudados. ¿Qué tenemos que hacer? Pedir perdón. Aquí está mi hija. Yo una vez y cometí que alguien se acuerda de eso, pero yo hice una cosa que no tenía que hacer económicamente. Mi esposa y yo y mi hija y todo. Yo quiero pedir perdón porque yo hice esto que no debía haber hecho, esta decisión. Tomé una mala decisión. Quería hacer algo bueno, pero me salió mal y perdí un dinero. Tengo que pedir perdón porque mi familia está endeudada por causa de mi falta de conocimiento y mi falta de integridad de repente, o por lo menos no en este caso de integridad, pero por lo menos en mi casa, mi falta de sabiduría para gerenciar ese dinero. Pero tengo que pedir perdón, y el perdón restaura. Cuando Josafat le dice: Señor, aquí estoy, esta batalla yo no la puedo sola, Señor. Ese es el momento en que el Señor se apodera de tu problema. Y es lo que quiero pedirles en el nombre del Señor, que podamos el día de hoy, sea cual sea los posibles problemas que cada uno pueda tener, pueda encontrar la manera de encauzar su vida, redirigir y recalibrar la vida, porque la necesitamos todos, necesitamos recalibrar nuestra vida y volver a hacer un borrón y cuenta nueva, porque seguramente, aunque hayas cometido errores, es posible que el Señor te va a decir, como dijo Jehú a Josafat: mira, el Señor está molesto contigo, pero ¿sabes qué? Pero tú has obrado bien en esto. Por eso el Señor está contigo todavía. Y con esto cierro, que creo que se lo hemos contado en algunos momentos, pero cuando yo llegué a este país, hace unos años, yo tenía un dinero en Venezuela, que fue el que tuve una situación y lo perdí, porque fue a hacer un evento y el evento salió mal y bueno, quedé en deudas y todo. Y era un dinero que yo pensaba traer para venirme a vivir aquí en Estados Unidos. Yo quise como que humanamente multiplicar ese dinero. ¿Es malo eso? No, pero lo hice. También hubo factores que estaban fuera de mi alcance, pero me hicieron perder el dinero. El caso está en que, de hecho, de un apartamento y todo que perdimos allá, nuevecito, lo perdimos también. Pero el caso está en que nosotros nos vinimos para acá y nos vinimos prácticamente, literalmente, casi como vienen casi muchos de los inmigrantes que llegamos a este lugar, como dicen, como una mano adelante y otra atrás para taparse sus partes privadas nada más. Pero estando aquí, yo a veces, a los años, yo sacaba cuenta, yo decía: Señor, ¿cómo pudimos salir adelante? O sea, ¿cómo? ¿Cómo pudimos estar así, Señor, y vivir donde vivimos? Tener la calidad de vida que tú le brindaste a mis hijos. ¿Cómo? Y el Señor me hizo recordar algo importante. Esto que ustedes les enseñé en principio, de las personas que ayudamos, que estamos ayudando aquí, eso lo hacía yo allá en Venezuela. Y nosotros íbamos y le dábamos mercado a señora Andrina, sobre todo era la que más, con eso le dábamos mercado a personas pobres de allá. Nosotros nos dábamos, literalmente, yo por lo menos en esa época que ganaba bastante bien, yo no daba el 10%, yo daba el 20%. Porque yo decía: Señor, si tú me das a mí, si tú me das para vivir y vivíamos regularmente bien, por eso tenía el dinero para gastar en ese evento que me salió mal, yo te voy a bendecir a ti también. O sea, voy a bendecir el reino. Me vine para acá y pasó toda esa, como dirían los colombianos, esa roncha. Y en un momento de oración, le digo: Señor, ¿cómo? El Señor me dice: es que tú tienes ahorros todavía aquí. Tú todavía aquí hiciste una cuenta. Y eso, como lo que le pasó a Josafat, le dijo:
Claro que hiciste mal, Carlos. Hiciste mal, no era lo que tenías que hacer. Pero ¿sabes qué, Carlos? Tienes esta cuenta a tu favor. Y por eso, hasta ahorita, a tus hijos no les ha faltado ni una comidita. Yo me acuerdo un momento que mi hija estaba chiquitica y estábamos en esa que era 0 para 0. 0 para 0. Y voy a comprar en Walmart. Y mi hija, en brazos, me dice: papi, cuando tengamos dinero, ¿me puedes comprar ese peluchito que está ahí? Que valía como $3. Pero yo no podía pagar $3. No podía pagar $3 para un peluchito de mi hija. Wow. Pero después te dimos más peluchitos, mi amor. Quizás podemos pasar situaciones, pero el Dios que nos ha llamado, el Dios que nos sostiene de la mano derecha, es más fuerte que cualquier cosa en la vida. Y cuando decidimos, Señor, confiar nuestra vida plenamente, pero plenamente, decir: Señor, mi vida es tuya, mi esposa es tuya, mis hijos son tuyos, mi vida es tuya. El Señor te dice con todo su cariño, su amor: papito, ven acá. Esa pelea es mía. Es mi batalla, no la tuya. Querido Espíritu Santo, Señor, hoy te damos gracias, Señor, por tener el privilegio de escuchar tu hermosa palabra, Dios. Las historias que por décadas se han contado, primeramente de generación en generación a través de la voz, Señor, pero también después a través de la palabra escrita, Señor, la hermosa palabra de Dios. Palabra, Señor, que nos han infundido aliento en momentos de angustia y nos han dado, Señor, el poder de la alegría y el convencimiento del gozo de tener un Dios fuerte y poderoso que vela por nosotros, Dios. Gracias por permitirnos, Señor, escuchar hoy tu palabra, Dios. Dulce Espíritu Santo, hay cosas que yo digo tan mal, Señor, de manera humana, Dios, pero sabiendo que esta es tu batalla, Dios, confío que tu dulce Espíritu es el que nos dé el entendimiento a todos los que nos escuchan aquí y a través de internet, Señor, para entrar a lo más profundo del corazón y hacer los cambios que cada uno de nosotros tenemos que hacer, pero también confiar de que la batalla es tuya, Señor. Que la batalla es tuya, Señor. Que tu palabra se cumple cuando dice que tú guardarás en completa paz aquel en cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, Señor. Señor, no sé los problemas que alguno en este lugar pueda tener, o de las personas que me escuchan por internet, Dios. Señor, y no pretendemos construir un altar sobre escombros, Señor, sino que queremos primeramente limpiar nuestro corazón de todo altar, Señor, que sea levantado para adorar cualquier cosa que no seas tú, Señor. Queremos limpiarlo y levantar un altar de Dios que pueda proteger nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras posesiones, Señor, y puedan darnos largos días y años sobre la tierra en paz, Señor. Que aunque se levanten guerras, Señor, y rumores de guerra y todo esté pasando como está pasando las cosas alrededor, Dios, nosotros estemos confiados, Señor, porque tú estás con nosotros, Señor. Sea cual sea tu batalla, hoy el Señor te está diciendo: esa batalla es mía. Permite que el Señor libre tu batalla. Haz tu parte. Haz tu parte. Levántate si te tienes que levantar más temprano. Toca las puertas que tengas que tocar. Haz la llamada que tengas que hacer para saldar una deuda, para saldar una relación.
Pide perdón, cambia tu vida, deja los malos hábitos que no te han traído nada bueno, nada provechoso, y enfócate en lo que Dios quiere para ti y lo que tiene adelante para ti.